Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hijos del caos. Hoy te quiero hablar un poquito sobre mi experiencia acerca de el templo del Espíritu Santo y cómo yo me di cuenta de que lo estaba destruyendo. Básicamente, cuando llegó la pandemia, eh, tuvimos que hacer cuarentena, o sea, todos encerrados en sus casas. Y ahí fue cuando empecé a destruir mi templo. Pero ¿cómo lo destruía? Muchas, todos sabemos que abusar de algo no es bueno. Y ahí yo empecé a abusar de la comida, empecé a abusar del deseo sexual, empecé a abusar de la destrucción. Entonces, ahí empecé a destruir mi cuerpo. Cuando empecé a abusar de los deseos del cuerpo, porque resulta que los deseos más fuertes del cuerpo son el deseo sexual y el deseo por la comida. Y eso fue lo que empecé a abusar. Empecé a abusar de el deseo por la comida, empecé a comer mucho, demasiado, a tomar mucha bebida, empecé a engordar y empecé a abusar, como tenía mucho tiempo libre, a abusar de la masturbación. Entonces, esas dos cosas fueron la destrucción para mí. ¿Por qué la destrucción? Porque me empecé a sentir vacío. La cosa es que nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Y cuando tú empiezas a complacer al cuerpo, cuando tú sigues los deseos del cuerpo, ahí vas camino a la muerte, vas camino a la destrucción. Entonces, los deseos del cuerpo son esos, los más fuertes, el deseo sexual y el deseo por la comida. Y los deseos del espíritu son que tú te construyas, o sea, que tú te acerques cada vez más a Dios. Y básicamente es ir en contra de los deseos del cuerpo, someter al cuerpo a los deseos del espíritu, a los deseos de amar a los demás, a los deseos de paz. Todas esas cosas vienen del espíritu. Y tú cuando complaces al cuerpo, no sientes paz y no sientes alegría, de hecho sientes vergüenza, sientes culpa. Cuando yo comía mucho, sentía culpa. Cuando yo me masturbaba mucho, sentía culpa, sentía vergüenza. Entonces, todas esas cosas van en contra del espíritu y van a favor del cuerpo. Y más, se genera una destrucción en nuestro cuerpo, que para mí fueron obvias. Mi mente se estaba yendo a un vacío, a un sentimiento de culpa, a un sentimiento de vergüenza cada día, y se vio reflejado en mi físico. Mi físico llegué a pesar 110 kilos, lo máximo que llegué a pesar en toda mi vida. Antes yo me mantenía en los 90, ya era gordito, pero en pandemia abusé de eso y llegué a pesar 110 kilos. Así, cachetón, grasiento, tetón, me salía por acá, tengo muchas estrías a partir de eso. Y lo más importante es que mi espíritu reclamó, porque mi cuerpo es el templo del espíritu. Mi espíritu, al ver que lo estaban destruyendo, al ver que algo estaba mal, al ver que las paredes estaban cayendo, mi espíritu me llamó la atención. O sea, mi espíritu se enojó y me dijo, oye, weón, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Por qué estás destruyendo donde habito yo? ¿Por qué estás destruyendo mi hogar? Entonces ahí sentí el llamado del espíritu y sentí el llamado a empezar a cambiar mi vida, a empezar a reconstruir mi cuerpo y empezar a controlar el deseo por la comida y empezar a controlar el deseo sexual. Esas fueron las dos cosas que empecé a mejorar, que empecé a controlar, porque me había dado cuenta de que eso me había llevado a la destrucción, a una vida vacía, a una vida donde me sentía culpable, a una vida donde sentía vergüenza,
a una vida donde estaba destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu es el puente a todas esas emociones, a la paz, a la alegría, a sentirse mejor. El Espíritu es el puente a esas emociones. Y cuando yo estaba destruyendo el templo, estaba destruyendo mi cuerpo, lo que estaba haciendo era que mi espíritu cada vez se alejara más. Imagínate tú, estás en una casa, en una pieza, y ves que empieza a temblar y se empieza a destruir. ¿Qué es lo que haces tú? Por reflejo. Lo que haces es salir inmediatamente. Entonces eso es lo que pasó con el espíritu. Yo sentía que mi espíritu se quería ir de mi cuerpo. O sea, literalmente la muerte. Eso es muerte. Cuando tu espíritu ya no está en tu cuerpo, estás muerto. Entonces eso sentí yo, sentí eso, sentí que mi espíritu se quería ir y no quería estar más conmigo. Entonces, gracias a Dios, Dios me dio a elegir si es que quería seguir muriendo o si quería empezar a vivir de verdad. Y yo elegí empezar a vivir de verdad. Así que, gracias a eso, ahora construyo mi templo cada vez más, controlo mis deseos. Hace 3 meses le pedí ayuda a Dios para dejar de una vez por todas de luchar con ese deseo sexual y llevo más de 3 meses sin masturbarme y ahora estoy en un proceso de controlar aún más mi deseo por la comida. O sea, estoy acercándome cada vez más a Dios. ¿Y cómo me acerco cada vez más a Dios? Controlando mis deseos del cuerpo. Si yo someto mis deseos del cuerpo, voy a acercarme más a Dios, porque dejo de satisfacer al cuerpo y empiezo a satisfacer al espíritu. Entonces, las ventajas de satisfacer al espíritu, te puedo decir que son sentir paz, sentir felicidad, sentirte que estás vivo y aparte sentirte mejor con tu cuerpo. Porque, oh casualidad, empecé a satisfacer el espíritu y dejé de complacer al cuerpo y bajé 30 kilos. Oh casualidad, dejé de complacer al cuerpo, no tenía polola, no tenía mujeres, empecé a complacer el espíritu y oh, me llegó una mujer, me llegaron mujeres. Entonces, realmente es como te sientes. Si sientes vergüenza, si sientes culpa, es porque estás complaciendo al cuerpo. Y si quieres cambiar, deja de complacer al cuerpo para que puedas sentir la felicidad, puedas sentir la paz que te traen las cosas que Dios tiene preparada para ti, si es que empiezas a complacer al espíritu y no al cuerpo. Así que ese fue el video de hoy, nos vemos mañana con el próximo video. Cualquier cosa me tienen en Instagram si quieren ver lo que hago cada día, cómo es mi camino hacia complacer al espíritu, que pueden ver que complacer al espíritu es algo maravilloso y va de la mano con acercarse y formar una relación seria con Dios. Así que nos vemos.